Si crees que para estar en la mente de alguien necesitas rogar, perseguir o insistir, estás a punto de descubrir por qué eso solo te hace invisible. Hoy vas a aprender el poder silencioso y magnético que hace que esa persona no pueda dejar de pensarte. Porque cuando dominas tu presencia, tu ausencia grita. Cuando dejas de buscar, comienzan a buscarte. Quédate, porque lo que estás a punto de entender cambiará tu forma de relacionarte para siempre y hará que esa persona no pueda sacarte de su cabeza. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: desde hoy me vuelvo inolvidable. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Permite que sientan tu ausencia para aumentar tu valor. Cuando alguien se aleja, lo más instintivo es intentar acercarse más. Entras en un estado de urgencia emocional, creyendo que un mensaje más, una explicación extra o una llamada a tiempo pueden revertir lo que ya está ocurriendo. Pero en realidad, cuanto más corres detrás de alguien que se aleja, más te desgastas y más reafirmas que tu valor depende de su atención. Ahí es donde comienza tu pérdida de poder, porque todo lo que persigues huye y todo lo que presionas se rompe. No te das cuenta, pero tu energía cambia. Pasas de ser alguien atractivo a ser alguien necesitado, y esa diferencia lo arruina todo. Hay algo que muchas personas no comprenden. La ausencia, bien ejecutada, tiene un poder magnético. Cuando tú te retiras sin drama, sin explicaciones, sin reclamos, lo que dejas atrás no es solo tu silencio, es un eco emocional que empieza a resonar en la mente del otro. La mente humana detesta el vacío, y cuando tú dejas de insistir, dejas de explicar, dejas de estar, el otro empieza a preguntarse por qué. ¿Por qué no volviste a buscar? ¿Por qué no dijiste más? ¿Por qué simplemente te alejaste? Esa es la magia de la ausencia. Despierta preguntas que antes no existían. Y esas preguntas pueden transformar la percepción que tenían de ti. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las decisiones de los demás, pero sí podemos dominar nuestra respuesta. Y a veces, la mejor respuesta es el silencio. Un silencio que no grita desesperación, sino que proyecta confianza. Un silencio que no ruega atención, sino que transmite que tú sabes lo que vales, incluso si los demás aún no lo han notado. Porque alguien que es capaz de alejarse con dignidad, sin perder la compostura, está diciendo algo muy claro. Yo no necesito estar donde no soy valorado. Pero esto no se trata solo de desaparecer, se trata de transformarte mientras lo haces, de utilizar esa distancia para crecer, para reencontrarte contigo, para enfocarte en lo que tú mereces. Porque si vas a volver a aparecer en la vida de alguien, que sea con una versión tuya más fuerte, más luminosa, más segura, que tu retorno no sea una súplica, sino una elección. Y si no vuelves, que tu ausencia se convierta en una enseñanza, que no todo el mundo está dispuesto a tolerar ser ignorado. Recuerda esto: cuando tú persistes en estar presente en la vida de alguien que te está dejando fuera, estás validando su decisión de alejarse. Pero cuando te vas tú primero con calma y con firmeza, obligas al otro a cuestionarse. Dejas de ser alguien disponible y te conviertes en alguien que se extraña. Y ahí es donde tu valor empieza a subir. No porque te esfuerces en demostrarlo, sino porque el vacío que dejaste comienza a pesar. La ausencia no es indiferencia, es estrategia emocional. Es saber que el valor se mide muchas veces por lo que uno es capaz de no hacer, por lo que uno elige callar, por el espacio que uno deja para que la otra persona piense, sienta y si quiere, regrese. Pero si regresa, será porque entendió tu valor, no porque tú lo impusiste. Y si no regresa, tú no perdiste nada, porque en ese proceso te reencontraste contigo. El estoicismo lo resume así: la virtud está en el dominio de uno mismo, no en el control de los demás. Permite que sientan tu ausencia, no como castigo, sino como recordatorio de que tú eres una elección, no una obligación. Y una elección valiosa no se mendiga,
se extraña. Así que la próxima vez que alguien se aleje, no corras. Camina en dirección contraria con la cabeza en alto. Que lo que no valoró tu presencia, aprenda a vivir con tu ausencia, porque sólo así se da cuenta del verdadero peso de haberte tenido cerca. Y sólo así entenderá que el valor no está en quien ruega quedarse, sino en quien sabe irse sin perderse. Número 2. El poder de la confianza en ti mismo supera la necesidad de insistir. ¿Sabes qué genera atracción real? No es la insistencia, no es la búsqueda constante de atención, no es intentar demostrar cuánto vale. Lo que verdaderamente atrae, lo que detona esa curiosidad silenciosa en la mente de otros, es la seguridad que emanas cuando sabes quién eres. Es el poder que irradias cuando no necesitas impresionar, ni perseguir, ni mendigar afecto. Porque cuando tú confías en ti, todo cambia. Tu presencia se siente diferente. Tu energía se vuelve magnética y lo más importante, empiezas a atraer desde la abundancia, no desde la carencia. La mayoría cree que insistiendo va a lograr algo. Creen que enviar otro mensaje, hacer otra llamada o aparecer justo cuando el otro empieza a irse va a cambiar la decisión de alguien. Pero lo único que logras con eso es transmitir desesperación. Y la desesperación tiene un precio. Tu valor percibido cae, porque quien insiste sin ser invitado está diciendo con sus actos que no se siente suficiente por sí mismo. Y eso, en lugar de acercar, aleja. No porque no merezcas amor, sino porque tú mismo estás proyectando que necesitas ser validado para sentirte completo. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en conquistar al otro, sino en conquistarte a ti mismo. Que el autocontrol no es represión, sino poder interior. Cuando tú puedes controlar tus emociones, cuando no reaccionas ante el rechazo, cuando eliges guardar silencio en vez de pedir explicaciones, estás demostrando dominio sobre ti. Y ese dominio es atractivo, porque revela que tu mundo interior no se desmorona por lo que alguien más haga o deje de hacer. Tú no necesitas demostrar nada. Lo que necesitas es sostenerte en tu esencia, incluso cuando el otro se aleje. No te vuelvas predecible, no estés siempre disponible. No entregues tu valor tan fácilmente, porque lo que es fácil de obtener también es fácil de olvidar. La gente respeta lo que le desafía, lo que se mantiene firme, sin rogar, sin suplicar, sin alterar su curso por miedo a perder. Cada vez que sientas la necesidad de insistir, pregúntate, ¿desde dónde nace esto? ¿Desde mi fuerza o desde mi miedo? Si la respuesta es miedo, detente. Respira, regresa a ti, porque cada vez que actúas desde la ansiedad, estás abandonándote, estás diciendo, mi paz vale menos que tu atención, y eso es una traición a ti mismo. Aprende a estar contigo, a disfrutar tu soledad, a construir tu valor sin depender de las reacciones ajenas. Cuando tú aprecias tu compañía, cuando no necesitas que te respondan para sentirte valioso, estás proyectando algo que pocos pueden ignorar: independencia emocional. Eso no significa que no sientas, significa que no te desbordas por sentir, que puedes amar sin rogar, que puedes extrañar sin correr detrás, que puedes querer a alguien sin dejar de quererte a ti. El resultado de esta práctica es poderoso. Las personas te empiezan a ver con otros ojos, no porque tú hayas cambiado por ellos, sino porque elegiste respetarte. Y el respeto propio siempre provoca respeto ajeno. Las relaciones que construyes desde ahí son más sanas, más libres, más reales, porque no se basan en necesidad, sino en elección. El estoicismo lo expresa en pocas palabras. El hombre que se domina a sí mismo es más poderoso que aquel que conquista ciudades, porque quien no se rinde a la urgencia de agradar, quien no traiciona su centro para buscar aceptación, se convierte en alguien imposible de ignorar, no por lo que grita, sino por lo que transmite en silencio. Así que suéltate de la necesidad de insistir. No eres una súplica, eres una elección, pero solo cuando tú te eliges primero, el mundo empieza a hacerlo también. Esa es la verdadera atracción,
la que nace cuando ya no necesitas perseguir, porque tu confianza se ha vuelto imposible de ignorar. Número 3. Recupera tu poder desapegándote emocionalmente. Cuando alguien se aleja de tu vida, tu primer impulso es buscar respuestas, aferrarte, intentar recuperar esa conexión a toda costa. Pero ese impulso no nace de la fuerza, sino del miedo. Y el miedo te desconecta de ti. ¿Te has dado cuenta de cómo en esos momentos dejas de dormir bien, dejas de concentrarte, dejas de disfrutar? Tu energía empieza a girar en torno a esa persona, como si ella fuera el sol y tú un planeta orbitando sin rumbo. Ese es el verdadero problema. No es la distancia, es que le diste el control de tus emociones. Y mientras sigas esperando una respuesta externa para sentirte bien contigo, no podrás recuperar tu poder. El estoicismo enseña que lo único que puedes controlar es tu mente, no las decisiones del otro, no sus silencios, no sus dudas. Pero sí puedes controlar lo que haces con todo eso. Puedes elegir no reaccionar, puedes elegir no insistir, puedes elegir respirar, calmar tu cuerpo y mantener tu dignidad intacta. Porque cada vez que actúas desde la ansiedad, desde la necesidad de ser validado, tu valor disminuye. No porque no valgas, sino porque estás diciendo con tus actos: yo no soy suficiente por mí mismo. Y eso se nota, se percibe y se convierte en repelente emocional. Pero cuando te mantienes en silencio, no como castigo, sino como protección, algo cambia. Cuando decides no escribir, no reclamar, no rogar, sino observar en calma, todo se reordena dentro de ti. Dejas de ser la persona que espera y te conviertes en la persona que elige. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ya no estás actuando desde la carencia, sino desde la plenitud. Desde la certeza de que si alguien se va, no se lleva lo que eres, solo se lleva su lugar, y tu valor sigue intacto. El desapego no es frialdad, no es indiferencia, es amor propio. Es entender que puedes amar sin depender, que puedes valorar sin aferrarte, que puedes compartir sin perderte. El desapego es una forma de amar con madurez. Es poder decir: elijo estar contigo, pero no necesito hacerlo para sentirme completo. Y esa es la forma más libre, más sana y más poderosa de relacionarte. Cuando aceptas la posibilidad de la pérdida, dejas de tenerle miedo. Y cuando dejas de tenerle miedo, te vuelves más auténtico, más ligero, más tú. Esa seguridad no se fabrica con discursos, se construye en el silencio, en la disciplina interna, en no dejar que el otro decida tu estado de ánimo. Y créeme, la gente lo siente. La energía que proyectas cuando estás en paz contigo mismo es magnética. No se trata de manipular a nadie, se trata de recuperar tu centro, porque desde ahí incluso el rechazo se transforma en claridad. La ausencia se convierte en espacio y el silencio ya no duele, libera. Empieza hoy. Cada vez que sientas la urgencia de escribir, detente, respira, vuelve a ti. Recuerda que esa persona no es responsable de tu bienestar, tú lo eres. Cada vez que tu mente te lleve al pasado, vuelve al presente. Haz ejercicio, lee, constrúyete. Mantente ocupado en ti, no como escape, sino como prioridad. Y si vuelve, que te encuentre más firme, más claro, más tú. Y si no vuelve, habrás ganado algo mucho más valioso, tu poder. El estoicismo lo resume en una frase: no permitas que lo que no depende de ti robe tu paz. Porque cuando comprendes eso, ya no necesitas controlar, ni rogar, ni suplicar. Te conviertes en un imán, en alguien que no necesita demostrar nada, porque lo irradia todo desde dentro. El respeto nace ahí, el amor verdadero también. Recupera tu poder desapegándote, no desde la rabia, sino desde la serenidad. No para que vuelvan, sino para que nunca más te pierdas en nadie. Esa es la verdadera victoria. Y lo mejor de todo es que dependes solo de ti. Número 4. No dependas de nadie para sentirte completo.
Hay una trampa silenciosa en la que caen muchas personas cuando se enamoran, se ilusionan o simplemente sienten conexión con alguien, empiezan a construir su bienestar alrededor de esa otra persona y no lo notan de inmediato. Al principio parece normal, incluso romántico. ¿Qué importa? Lo piensas, quieres estar presente, pero poco a poco, sin darte cuenta, tu estado de ánimo empieza a depender de su atención, de su respuesta, de su validación. Y lo que parecía amor se transforma en ansiedad, en una especie de necesidad disfrazada que te quita libertad y te vuelve vulnerable a cada gesto, cada silencio y cada decisión del otro. Tú no viniste al mundo para convertirte en la sombra emocional de nadie. Y sin embargo, muchas veces te entregas por completo sin haberte construido antes. Cuando alguien se convierte en tu centro, tu estabilidad se derrumba al mínimo cambio. Si responde, sonríes. Si no responde, te apagas. Si te aprueba, sientes valor. Si te ignora, crees que no vales. Y eso, aunque parezca normalizado, es una forma de esclavitud emocional que te roba el alma sin que lo notes. El estoicismo enseña que la verdadera paz no viene de lo que otros te dan, sino de lo que tú cultivas dentro. Que nadie puede hacerte libre si tú sigues atado a la idea de que necesitas ser querido para sentirte completo. Cuando dejas en manos ajenas tu bienestar, te conviertes en rehén de sus cambios, de sus vacíos, de su inmadurez. Y eso no es amor, es una forma de autoabandono. Amar no es perderte, es compartirte. Y para poder compartirte de verdad, primero tienes que tenerte. Por eso, la clave está en volver a ti, en aprender a estar bien solo, en hacer las paces con tu historia, con tus silencios, con tus sombras. Porque nadie puede darte lo que tú no eres capaz de darte primero. Si no te das tiempo, comprensión, validación y amor propio, vas a buscar todo eso afuera. Y lo que busques afuera se te puede ir en cualquier momento. Trabaja en ti, no desde el orgullo ni la dureza, sino desde la compasión. Conócete, aborda tus vacíos sin miedo. Aprende a estar contigo sin sentirte incompleto. Construye una vida que te haga sentir orgullo aún si nadie la aplaude. Y cuando llegues a ese punto, amarás distinto. Amarás con libertad, sin miedo a que se vayan, porque tú ya no te vas a abandonar a ti mismo. La dependencia emocional convierte al amor en una batalla. Una lucha por controlar, retener, agradar. Pero el amor sano es elección, no necesidad. Es presencia libre, no obligación. Y esa diferencia la establece tu nivel de desarrollo interior. Cuanto más te conoces, más fácil es distinguir entre amor real y apego disfrazado. Tú no estás aquí para ser la mitad de nadie. Estás aquí para ser un universo completo que elige compartir su luz con quien también haya encendido la suya. No mendigues atención. No busques salvación en otro ser humano. Nadie puede llenar lo que tú no has querido mirar dentro de ti. Deja de creer que alguien va a venir a completarte. Porque si crees que necesitas a alguien para sentirte valioso, esa persona tendrá el poder de hacerte sentir inútil. Y ese poder nunca debería estar fuera de ti. El estoicismo nos recuerda que lo único verdaderamente nuestro es lo que sucede en nuestro interior. Que todo lo demás puede cambiar, irse, apagarse. Pero tu paz, tu fuerza, tu centro, eso es tu responsabilidad. No se la entregues a nadie. La próxima vez que sientas que no puedes sin alguien, recuerda esto, ya lo estás haciendo. Estás respirando, estás sobreviviendo, estás reconstruyéndote. Y si puedes hacer todo eso solo, entonces también puedes amarte sin depender. Porque tu valor no está en quien te acompaña, sino en cómo te acompañas tú cuando nadie más lo hace. Ahí empieza tu libertad, ahí comienza tu verdadero poder. Número 5. La previsibilidad mata el deseo, el misterio lo alimenta, lo que se vuelve rutinario se vuelve invisible. Lo que siempre está disponible se da por hecho, y lo que es predecible pierde el brillo. El deseo no muere porque se acabe el amor, muere porque se pierde el misterio.
porque ya no hay nada que descubrir, porque la emoción de lo incierto desaparece y lo que queda es una historia contada 1000 veces de la misma forma. Y si tú te conviertes en alguien que se anticipa a todo, que siempre responde igual, que nunca se guarda nada, que no tiene secretos, que no sorprende, no importa cuánto te amen, van a dejar de desearte. El ser humano está diseñado para buscar lo que no tiene, para emocionarse con lo nuevo, para imaginar lo que no se le ha mostrado del todo. Por eso el misterio no es juego, es necesidad emocional, es ese aire de duda, de no saberlo todo, de no tener el control, lo que mantiene encendida la curiosidad. Y la curiosidad es la chispa que alimenta el deseo. Cuando tú desapareces por un rato, cuando no cuentas cada detalle de tu vida, cuando haces cosas que no esperan, estás activando esa chispa. Estás diciendo sin palabras, yo soy más que lo que te muestro. El error que muchos cometen es pensar que darlo todo de inmediato los hará ser valorados más rápido. Pero lo que realmente ocurre es que esa entrega total, sin pausas, sin sorpresas, sin contrastes, vuelve la experiencia emocional plana, predecible. Y eso no atrae, eso cansa. No porque no seas interesante, sino porque no estás dejando espacio para que te descubran. El estoicismo enseña a no ser esclavo de la aprobación ajena, a no vivir para complacer o para ser validado constantemente. Aplicado a las relaciones, eso significa no ser el protagonista de una novela que el otro ya se sabe de memoria. Significa reservar partes de ti, no desde la frialdad, sino desde el respeto por tu individualidad. Porque cuando tú cultivas una vida rica, independiente, llena de proyectos propios, metas y experiencias que no giran en torno a una sola persona, estás construyendo un aura, un campo magnético que dice, tengo mi propio mundo y tú no lo conoces del todo. Hazte menos predecible, no porque estés actuando o fingiendo, sino porque estás evolucionando constantemente, que el otro no sepa siempre qué vas a decir, qué vas a hacer, qué estás sintiendo. Que no seas una fórmula repetida, no seas quien responde cada mensaje en segundos, quien cancela planes solo por verse, quien comparte cada pensamiento sin filtro. El misterio vive en los espacios, en lo que no se dice, en lo que se da a cuentagotas. Ahí se esconde el deseo. Mantén un equilibrio entre presencia y ausencia. A veces, el mejor regalo que puedes dar es el silencio, o tu falta por unas horas, porque ahí se activa la imaginación, la expectativa, la emoción, y cuando vuelves, cuando reapareces, lo haces con una energía nueva, con algo más que ofrecer, no por cantidad, sino por calidad, por contraste, por novedad. No te hagas tan fácil de descifrar, ni tan predecible que ya nadie se emocione cuando entras a una habitación. Y eso no significa jugar con emociones, significa cuidar la intensidad. Saber cuándo estar, cuándo callar, cuándo sorprender, significa no regalarlo todo sin antes ser valorado. Que te conozcan, sí, pero no del todo. Que te amen, sí, pero que también te extrañen. Que te escuchen, pero que también tengan que imaginarte. El estoicismo lo dice sin rodeos, lo escaso es valioso, lo fácil se descarta. Si quieres mantener el deseo vivo, no lo des todo de inmediato. Guárdate algo, sorprende, evoluciona, mantén el fuego no diciendo más, sino diciendo lo justo. Porque ahí, en lo que el otro aún no sabe de ti, en lo que aún queda por explorar, es donde reside tu verdadero poder de atracción. Número 6. Evita comportamientos que disminuyen tu poder de atracción cuando te ves actuando desde la urgencia, enviando mensajes que no son respondidos, buscando atención que no llega, justificando acciones para ser entendido o aceptado. Te estás desconectando de tu poder, estás entregando tu valor a cambio de migajas emocionales. Y aunque tu intención sea recuperar algo que crees que vale la pena, el efecto es el contrario. Estás demostrando que no te ves a ti mismo como suficiente. Nadie se siente atraído por quien se arrastra emocionalmente, porque la desesperación no seduce, repele, y cuanto más persigues, más te alejan.
no porque no tengas valor, sino porque tú mismo estás comunicando que careces de él. Tú puedes pensar que insistir es una forma de demostrar interés, pero en realidad estás diciendo: yo necesito que me aceptes para sentirme bien conmigo. Esa es la señal más clara de dependencia emocional. Y esa señal, consciente o inconscientemente, genera rechazo. ¿Por qué? Porque quien no se respeta a sí mismo no puede inspirar respeto en los demás. Cada vez que rompes tu silencio para obtener atención, cada vez que cruzas tus límites para no perder a alguien, estás perdiéndote tú. El estoicismo enseña que el dominio sobre uno mismo es superior a cualquier conquista externa. Y eso incluye dominar los impulsos que te hacen actuar sin pensar. Cuando alguien se aleja, cuando alguien muestra desinterés, el mayor error es intentar llenar ese vacío con acciones desesperadas. Ahí es cuando te desconectas de tu centro. El poder personal no está en demostrar nada, sino en no necesitar hacerlo, en permanecer firme, en dejar que tu ausencia hable cuando tu presencia ya no es valorada. Tú tienes que recuperar el control. Y eso comienza por observar tus comportamientos. ¿Estás escribiendo esperando una respuesta para sentirte bien? ¿Estás sobreexplicando lo que hiciste o dijiste solo para que el otro no se aleje? ¿Estás justificando el desprecio con la excusa de que quizás tuvo un mal día? Todo eso son síntomas de una autoestima fragmentada, de una conexión interna debilitada. Y mientras no la restaures, seguirás actuando desde la necesidad. Empieza a controlar la calidad y la cantidad de tus interacciones. No todo merece una respuesta. No todos merecen una segunda oportunidad. No todos merecen que entregues tu energía sin filtros. Hay una diferencia inmensa entre amar y rogar, entre comprender y tolerar el irrespeto, entre dar y vaciarte. Y si tú no marcas ese límite, nadie más lo hará por ti. No necesitas justificar tu silencio. No necesitas explicar por qué decidiste no insistir más. Tu decisión de preservar tu energía es suficiente. Tu dignidad no necesita ser explicada. Se defiende sola. Y cuando actúas desde ese lugar de respeto interior, el mundo empieza a responderte diferente. Ya no atraes desde la ansiedad, sino desde la calma. Desde el magnetismo que surge cuando alguien no necesita llamar la atención, porque su presencia ya es suficiente. Es en esa transformación donde nace el verdadero atractivo. No en los gestos desesperados, no en las frases planificadas para gustar, no en la obsesión por saber si ya te respondieron. El poder de atracción real nace cuando tu silencio pesa más que tus palabras, cuando tu decisión de alejarte es más fuerte que tu deseo de insistir, y cuando tú eliges preservar tu paz antes que agradar a alguien más. El estoicismo nos recuerda que lo externo no debe gobernar tu estado interno, que tu valor no fluctúa por la presencia o ausencia de alguien más, que tu deber es contigo, mantenerte firme, silencioso si es necesario, y siempre fiel a tu esencia. Esa es la versión tuya que se vuelve inolvidable, la que no suplica, la que no se expone innecesariamente, la que se respeta y se eleva sin hacer ruido. Esa es la versión que nunca pierde. Número 7. El silencio estratégico crea misterio y mantiene la intriga. El silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. En un mundo donde todos hablan, explican, justifican y se apresuran a llenar cada espacio con mensajes, opiniones o emociones sin filtrar, aquel que sabe callar se vuelve diferente. Y ser diferente, hoy en día, es magnético. No necesitas desaparecer por completo. Solo necesitas dejar espacios, pausas, silencios que incomoden, que generen dudas, porque cuando tú te callas, el otro empieza a hablar en su cabeza, a preguntarse por qué no respondes, por qué no insististe, por qué no te explicaste. Y ese espacio mental que empiezas a ocupar sin decir una sola palabra, es donde nace el misterio. El error más común cuando sientes que alguien se aleja o que una relación empieza a cambiar es hablar más, explicar más, forzar conversaciones, intentar convencer, pero lo que realmente sucede es que estás matando la intriga.
Estás mostrando todas tus cartas demasiado pronto, y cuando ya no hay misterio, ya no hay curiosidad. Y sin curiosidad no hay interés, porque lo previsible, lo que ya se ha descifrado por completo, deja de atraer. El estoicismo enseña que debemos tener dominio sobre nuestras reacciones y emociones, y el silencio es una de las armas más poderosas de ese autocontrol. No es frialdad, no es indiferencia. Es una forma de proteger tu energía y de permitir que el otro se enfrente con su propio ruido interno. El silencio genera vacío, y el vacío, en la psicología humana, pide ser llenado. Cuando no estás ahí constantemente explicando, buscando respuestas o dando señales, la otra persona empieza a proyectar, a interpretar, a construir ideas sobre ti, y eso puede volverse un motor emocional mucho más fuerte que cualquier argumento. Hay un tipo de presencia que se siente incluso cuando no estás. Esa presencia nace de la calma con la que decides no reaccionar, de la elegancia con la que eliges no responder de inmediato, de la sabiduría con la que entiendes que no todo merece una explicación. No responder rápido no es desinterés, es poder. Y cada segundo que pasas sin justificarte, sin perseguir, sin llenar el espacio, es una afirmación silenciosa de que tú no estás para rogar. Estás para ser valorado. Practicar el silencio estratégico no significa cortar toda comunicación. Significa saber cuándo callar, cuándo no responder un mensaje al instante, cuándo dejar que el otro hable solo, cuándo esperar. Porque en esa espera crece la tensión emocional. En esa pausa se forma el contraste, y en ese contraste es donde tú te vuelves inolvidable. Las palabras sin pausa pierden fuerza, pero cuando el silencio precede o sucede a una palabra bien elegida, esa palabra pesa 10 veces más. Deja que el otro se acerque, que se pregunte si te perdió, que se dé cuenta de cuánto pensaba que ibas a buscarle, que se dé cuenta de que no lo hiciste, y que ese descubrimiento le incomode. Esa incomodidad es el comienzo del cambio, porque ya no eres tú quien corre detrás. Eres tú quien permanece, quien observa, quien decide cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hable por ti. El estoicismo lo dice claramente: quien domina su lengua, domina su mundo, porque quien no necesita hablar para imponerse, ya ganó. La intriga no se mendiga, se provoca, y tú puedes provocarla si aprendes a sostener la incomodidad del silencio. Si dejas que tu ausencia diga lo que tu orgullo no necesita gritar. Cada silencio que decidas guardar con intención construye un aura, una energía, una imagen tuya que no se olvida fácilmente. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de explicar, de defenderte o de buscar una respuesta, no lo hagas. Respira, calla y deja que el silencio haga el trabajo por ti. Porque cuando tú te vuelves el misterio, ya no necesitas perseguir a nadie. Porque ahora eres tú quien empieza a ser perseguido. Número 8. La calma y paciencia son irresistibles. Nada es más magnético que una persona que no se altera, que no reacciona con urgencia, que puede sostener una mirada tranquila cuando todo a su alrededor parece caerse. Porque en un mundo donde la mayoría responde con ansiedad, donde el miedo y la inseguridad se apoderan de cada gesto, encontrarte con alguien que mantiene la calma se siente como un imán. Y eso eres tú cuando eliges no rogar, no presionar, no demostrar desesperación, sino actuar con paciencia y con una serenidad que no depende de lo que otros hagan. Cuando alguien se aleja o cambia su actitud, lo más fácil es entrar en crisis. Te preguntas qué hiciste, empiezas a sobreanalizar mensajes, a buscar señales, a querer corregir algo de inmediato. Pero esa urgencia es lo que termina alejando más. Porque si tú no puedes sostener tu mundo sin la aprobación del otro, lo que proyectas es necesidad. Y la necesidad no atrae. Atrae la calma. Atrae la firmeza emocional, atrae el silencio que no exige, pero que se hace sentir. El estoicismo enseña que quien domina sus reacciones, domina su destino. Porque reaccionar es fácil,
Cualquiera puede responder con ira, con ansiedad, con una avalancha de palabras. Pero detenerse, respirar y esperar, eso requiere fuerza interior. Y esa fuerza se nota, porque cuando tú no reaccionas ante un mensaje que tarda, ante una ausencia inesperada o una actitud que te decepciona, estás enviando un mensaje sin hablar. Yo no me quiebro por lo que no controlo. Paciencia no significa indiferencia, significa tener la claridad para entender que apresurar un proceso no lo mejora, que presionar no genera amor, que insistir desde el miedo no construye conexión. Es esperar sin miedo, es actuar sin ansiedad, es responder sin rogar. Es decir, con tu energía, yo sé lo que valgo y no necesito apurarte para que lo veas. Porque a veces la mejor respuesta no es una explicación, es una espera firme y digna. La calma es irresistible porque es rara, porque muestra que tú ya te conoces, que no necesitas que el otro te diga quién eres ni cuánto vales, que estás dispuesto a perder lo que no te merezca antes que traicionarte para retenerlo, y esa postura cambia la dinámica completamente, porque deja claro que tú no estás aquí para ser aprobado, sino para ser elegido libremente. Practica el arte de esperar sin ansiedad, de observar sin reaccionar, de no responder de inmediato a ese mensaje que antes te hacía correr, de no llenar silencios con explicaciones innecesarias, de no romper tu paz para resolver el caos de otro. Mantente firme. No necesitas demostrar tu valor con palabras. Deja que tu tranquilidad lo diga todo. En cada segundo en que eliges la calma por encima de la reacción, estás reforzando tu dignidad. En cada momento en que decides no insistir, sino enfocarte en ti, estás aumentando tu magnetismo. Porque el respeto no se exige, se inspira. Y quien puede mantener la calma, inspira respeto. Quien puede sonreír sin miedo cuando no tiene certezas, inspira admiración. Quien no necesita correr detrás de nadie para sentirse valioso, inspira deseo. El estoicismo lo resume así: no te inquietes por lo que no depende de ti, pero perfecciona todo lo que sí está bajo tu control. Y tu actitud lo está, tus palabras lo están, tus tiempos lo están. Entonces decide esperar desde el poder, no desde la desesperación. Decide actuar desde la templanza, no desde la ansiedad, porque cada vez que lo haces, te vuelves inolvidable. Deja que el otro piense, que evalúe, que extrañe. Tú, mientras tanto, trabaja en tu crecimiento, cultiva tu paz y haz de tu vida algo tan pleno que quien te dejó lo sienta sin que tengas que decirlo. Porque la calma y la paciencia no hacen ruido, pero lo cambian todo. Número 9. Definir límites fortalece tu valor y protege tu paz. Decir no a tiempo te puede salvar años de sufrimiento. Pero muchos prefieren callar, ceder, adaptarse, tolerar más de lo que deberían, todo por miedo a incomodar o perder. Creen que ceder es amar, que aguantar es madurar, que adaptarse a todo es señal de fortaleza. Pero no es así. Cada vez que permites lo que no quieres, te traicionas. Cada vez que justificas lo que sabes que no está bien, reduces tu valor. Y cuando eso se vuelve hábito, terminas siendo alguien que no se reconoce a sí mismo. Te vuelves el resultado de todas las veces que no pusiste límites. No se trata de ser duro, se trata de ser claro, de tener la valentía de mirar a alguien a los ojos y decir, esto no lo acepto, sin gritar, sin discutir, sin pedir permiso, porque los límites no se ruegan, se establecen, y cuando tú los tienes, se nota, no por lo que dices, sino por cómo te comportas, por lo que permites, por lo que toleras, por lo que decides dejar pasar una vez y nunca más. El estoicismo enseña que el respeto empieza por uno mismo, que no puedes exigirle al mundo algo que tú no estás dispuesto a darte. Si tú no te valoras, nadie más lo hará por ti. Y una forma de demostrar ese respeto propio es tener límites firmes, no desde el orgullo, sino desde la claridad. No necesitas ser agresivo para marcar tu espacio, solo necesitas ser coherente.
decir lo que piensas y actuar en consecuencia. Los límites no son castigos, son filtros. No están para cambiar al otro, están para protegerte a ti, porque quien realmente te quiere no necesita que le expliques por qué algo te hiere. Lo ve, lo entiende, lo respeta. Y quien no lo respeta no debería estar en tu vida. Así de simple. Si tienes que justificar tus límites una y otra vez, esa relación ya te está quitando más de lo que te doña. Identifica lo que no estás dispuesto a tolerar. Falta de respeto, mentiras, ausencia emocional, indiferencia, palabras hirientes, lo que sea que te haga daño, no lo normalices. Y cuando alguien cruce esa línea, actúa. No expliques demasiado, no trates de convencer, solo aléjate, porque a veces la mayor demostración de amor propio no es quedarse luchando, sino saber irse a tiempo. Cuando tú marcas tus límites, el tipo de personas que se te acerca cambia. Ya no atraes a quienes buscan aprovecharse de tu bondad, sino a quienes entienden su valor. Ya no te persiguen aquellos que solo querían atención, sino los que entienden que estar contigo es un privilegio, no un derecho garantizado. Y ahí empieza la transformación, cuando tu entorno deja de ser un campo de batalla emocional y se convierte en un espacio de respeto mutuo. Tener límites es tener paz, es dormir tranquilo, porque no traicionaste tus principios por complacer a alguien más. Es poder mirar atrás sin arrepentimientos, porque actuaste con firmeza. Y aunque duele perder a quienes no aceptaron tus límites, duele mucho más perderte a ti por no haberlos puesto. El estoicismo lo resume con elegancia. Lo que no es virtud no debe permitirse entrar en tu vida. Y la virtud comienza por saber quién eres, qué mereces y qué no vas a aceptar. Porque tú no estás aquí para aguantar. Estás para crecer. Y crecer duele. Pero es más doloroso vivir encogido por miedo a poner un límite. Hazlo ahora. Define lo que ya no vas a permitir. Escríbelo si hace falta. Léelo cada vez que sientas que cedes por costumbre. Porque tu paz no es negociable, tu valor no es discutible, y tu dignidad no puede ponerse en manos de nadie. Pon límites, no para controlar a otros, sino para demostrarte que esta vez vas en serio contigo. Número 10. Romper el contacto es clave para cambiar la dinámica. Romper el contacto no es rendirse, no es orgullo, no es una táctica para manipular ni un castigo silencioso. Es una declaración de poder interior. Es la decisión consciente de no seguir alimentando una dinámica que te estaba desgastando. Es elegir dejar de correr detrás de alguien que no se detuvo a mirar cuánto valías. Es cerrar la puerta con dignidad, no porque quieras que te sigan, sino porque te elegiste a ti mismo por primera vez. La mayoría, cuando siente que está perdiendo a alguien, entra en modo pánico. Y desde ahí, comienza a buscar, escribir, insistir, justificar, hacer presencia forzada para evitar que el otro se aleje más. Pero cada intento desesperado solo sirve para confirmar algo en la mente del otro, que tú necesitas más de lo que mereces, que tu valor depende de su respuesta. Y en ese momento lo pierdes todo, el respeto, la atracción y sobre todo, el control de ti mismo. El estoicismo enseña que no debemos perseguir aquello que no depende de nosotros, y eso incluye las emociones y decisiones de otros. Romper el contacto después de un alejamiento no es frialdad, es sabiduría emocional, porque en ese silencio tú te recuperas, porque al cortar la conexión tú te obligas a volver a ti, y esa es la parte que más cuesta: resistir el impulso de buscar lo que ya no te está buscando. No contacto significa eliminar toda forma de acceso, mensajes, llamadas, redes, recuerdos, no para olvidarlos, sino para recordarte a ti quién eres sin esa persona. Porque muchas veces en una relación te diluyes, te acostumbras a necesitar, a depender, a construir tus días en función del otro. Y romper el contacto es también romper con esa versión débil y dependiente de ti mismo.
es darle espacio a tu nueva etapa, una donde tú eres el centro de tu historia, no un personaje secundario en la de alguien más. La ausencia verdadera, esa que no va acompañada de indirectas, de reclamos silenciosos ni de esperas disfrazadas, genera un efecto potente, porque obliga al otro a convivir con la consecuencia de haberte perdido. Ya no estás ahí para responder al primer impulso, ya no estás ahí para explicar lo que sentiste, ya no estás disponible, y eso deja un vacío. Y ese vacío grita más que cualquier mensaje que hubieras enviado. Mientras tú haces silencio, creces. Mientras tú no contactas, te reconstruyes. Cada día que resistes el impulso de buscar, tu dignidad se refuerza. Cada minuto que pasas sin mirar su última conexión, tu autoestima sube un escalón, porque te estás demostrando a ti mismo que puedes vivir sin lo que antes creías indispensable. Y ahí empieza tu verdadero poder. Romper el contacto no garantiza que vuelva, y no debería ser ese tu objetivo. El objetivo es que tú vuelvas a ti, que recuperes el control emocional, que te observes sin el reflejo de alguien más, que sanes lo que permitió que te perdieras. Porque si regresa, tiene que encontrar a alguien nuevo, más firme, más fuerte, más claro. Y si no regresa, que al menos te deje la mejor versión de ti mismo como recompensa. El estoicismo lo resume así: el sabio no necesita del otro para estar en paz. Y tú, que estás eligiendo romper el contacto, estás caminando hacia esa sabiduría. Estás aprendiendo a decir: no te necesito para sentirme completo. Estás entendiendo que el verdadero valor no se suplica, se sostiene. Y que muchas veces el silencio no es vacío, es una transformación. Así que si estás dudando, si te tiembla la voluntad, si te preguntan si no estás exagerando por alejarte, recuerda esto: tú no estás rompiendo el contacto con la otra persona, estás reconectando contigo, y esa es la única relación que nunca puedes volver a descuidar. Ahí está tu poder. Ahí comienza tu renacimiento, y desde ahí todo lo demás se acomoda solo. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: desde hoy me vuelvo inolvidable. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.